En los albores de la Edad Moderna, cuando la esclavitud y la explotación laboral eran la norma, la monarquía hispánica emprendía un camino sin precedentes: reconocer jurídicamente la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Este documental nos sitúa en el reinado de los Reyes Católicos, un periodo decisivo en el que se sentaron las bases de uno de los sistemas legales más avanzados de su tiempo. Las leyes de Indias no solo protegieron la libertad de los indígenas y su condición de súbditos de la corona, sino que consagraron principios esenciales que hoy consideramos propios de los derechos humanos: derecho a la vida, al descanso, al salario justo, a la educación, a la propiedad y al respeto cultural. Isabel I de Castilla nació el 22 de abril de 1451, 2 años antes de un acontecimiento decisivo que sellaría el destino del continente americano: la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en manos del Imperio Otomano. Tras esta victoria, los otomanos se lanzaron a una ofensiva imparable hacia Europa. Numerosas ciudades y regiones de la cristiandad fueron cayendo una tras otra: Trebisonda, Negroponte, Cefalonia y Otranto, en Italia, donde toda la población que se negó a convertirse al Islam fue exterminada. En 1481, la localidad de Zahara de la Sierra, en la frontera con el Reino de Granada, fue devastada. Todos sus habitantes fueron reducidos a la esclavitud. El peligro de una invasión generalizada del occidente cristiano se hacía cada vez más evidente, mientras que el bloqueo comercial de la ruta de las especias en el Mediterráneo dejaba a Europa en una crisis económica sin precedentes. En este contexto geopolítico, marcado por el avance del Islam y el estrangulamiento del comercio, le tocó vivir y reinar a Isabel I de Castilla. El Islam controlaba todos los puntos estratégicos del tráfico comercial del mundo antiguo, dominando las rutas que comunicaban Oriente y Occidente. Desde su coronación en 1474 como reina de Castilla, la posibilidad de una invasión turca a la península ibérica fue la amenaza más seria a la que tuvo que hacer frente. Una mirada al mundo islámico peninsular en la Edad Media revela una sociedad fuertemente estratificada, en la que el comercio de esclavos era una de sus actividades más lucrativas y visibles. Entre las mercancías más codiciadas estaban las esclavas y los esclavos capturados en tierras de los francos y de Galicia. El geógrafo Ibn Aucal dejó constancia de esta práctica en un testimonio estremecedor: todos los eunucos sobre la tierra eran importados de Al-Ándalus. Porque cuando los esclavos se acercan al territorio de Al-Ándalus, se castran. Y quienes lo hacen son los comerciantes judíos. En contraste, desde el siglo XI, en la cristiandad peninsular comenzó a extenderse con fuerza la idea de que la libertad correspondía a todos los bautizados. Este principio permitía a muchas personas liberarse de los vínculos económicos de la servidumbre, abandonar la tierra a la que estaban adscritas y asentarse en nuevos lugares. En ese contexto, la llamada Reconquista ofrecía nuevas oportunidades a los campesinos, ya que habría tierras disponibles para el asentamiento. Así surgieron villas organizadas como comunidades de propietarios, que obtenían del rey una carta o fuero que les otorgaba el derecho al autogobierno. El tema del libre albedrío, tan presente en esta tradición, dio origen a una de las dimensiones más profundas de la cultura hispana: el humanismo católico. Ya en el siglo XIII, comenzaron a consolidarse en España los estudios generales. La Escuela de Salamanca fue la más antigua, seguida de cerca por las de Valladolid y Coimbra. Salamanca destacó especialmente por su labor en el campo del derecho, alcanzando un grado de madurez que le permitió formular una de las ideas más revolucionarias de su tiempo: que todo ser humano, sin distinción de religión o etnia, posee derechos fundamentales que la Iglesia había recordado y que debían ser reconocidos universalmente. Es lo que se conoce como derecho de gentes, una base jurídica que permitió que, al otro lado del Atlántico, surgieran naciones y no simples colonias, en contraste con los imperialismos anglosajón o francés, cuyas políticas aplicaban la lógica del mejor indio es el indio muerto. En este sentido, el filósofo español Gustavo Bueno propuso una distinción clave entre imperios generadores e imperios depredadores. El imperio generador produce mestizaje de sangre y cultura; el imperio depredador, en cambio, impone segregación y exterminio. Este último busca la limpieza étnica en los territorios que ocupa y, cuando no lo consigue, construye sociedades y estados basados en la segregación racial. Los resultados de estas diferencias históricas son visibles a simple vista. Basta observar la situación de los pueblos indígenas en el continente americano, casi extintos y segregados en los territorios donde se impuso el modelo anglosajón. Es importante destacar que,
Cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492, el concepto de derechos y libertades individuales era prácticamente inexistente en todo el mundo. La explotación, la esclavitud en todas sus formas, los trabajos forzados, la explotación infantil, la tortura y la intolerancia religiosa eran prácticas habituales en la mayoría de las civilizaciones, incluyendo las del propio continente americano, donde los asesinatos rituales, incluyendo la antropofagia, se practicaban en algunos casos de manera sistemática. Frente a este panorama, la monarquía hispánica desempeñaría un papel fundamental en el resurgir del derecho romano y gracias al contacto directo con musulmanes y judíos, facilitó la transmisión de saberes orientales y helenísticos, integrando una tradición cultural profundamente enriquecida. Así como la Hispania arábiga debía ser conquistada para la fe cristiana, el motivo que impulsó la conquista del Nuevo Mundo fue, en su esencia, un idealismo religioso profundo, la fe católica. Por ello, la empresa española no tuvo un carácter colonizador, como si lo tendrían más tarde las de Holanda o Inglaterra, motivadas fundamentalmente por el afán económico. Las raíces del humanismo católico hispano fueron llevadas a América como fundamento del comportamiento humano, bajo el impulso de los reyes católicos, y se plasmaron en un compendio normativo que marcaría un hito histórico, las leyes de los reinos de las Indias. Este conjunto de disposiciones fue concebido como una auténtica carta de navegación religiosa, jurídica, económica y moral para los pobladores del Nuevo Mundo. A pesar de las limitaciones propias de la época y de la distancia, las leyes de Indias conformaron un sistema jurídico eficaz, dotado de todos los elementos necesarios para ser considerado un ordenamiento funcional y estructurado. Se trataba de un corpus normativo extenso y bien desarrollado, que regulaba prácticamente todas las relaciones humanas, sociales, políticas y económicas, y que se apoyaba en una estructura judicial, religiosa y gubernativa amplia, encargada de vigilar el cumplimiento y la aplicación de las leyes en los nuevos territorios. Su grado de cumplimiento no fue inferior al que observamos en las sociedades contemporáneas. Hoy en día, nadie puede garantizar que, en todos los países ni en todo momento, se respeten plenamente las leyes relativas a la protección social de los trabajadores o al derecho de propiedad. Sin embargo, eso no nos lleva a concluir que las normas actuales no se aplican en la práctica, ni que el derecho vigente sea mera retórica sin repercusión real en la sociedad en la que vivimos. En relación con este tema, ya lo afirmaba el historiador norteamericano Charles Lummis, profundo conocedor de la América hispana. Las afirmaciones de los historiadores de gabinete, de que los españoles esclavizaron a los pueblos o a otros indios de Nuevo México, de que les obligaban a escoger entre el cristianismo y la muerte, que les forzaban a trabajar en las minas, y otras cosas por el estilo, son enteramente inexactas. Todo el régimen de España para con los indios del Nuevo Mundo fue de humanidad y de justicia, de educación y de persuasión moral, y aun cuando hubo, como es natural, algunos individuos que violaron las estrictas leyes de su país respecto al trato de los indios, recibieron por ello el condigno castigo. El descubrimiento de América representó un desafío para la monarquía hispánica, especialmente en lo que respecta al derecho y la justicia. Este proceso dio lugar al llamado Derecho de Indias, que originó las conocidas polémicas indianas, debates en torno a temas como los justos títulos, la capacidad jurídica de los indígenas y la guerra justa. Estas controversias llevaron a la corona española a replantear y desarrollar nuevas formas y conceptos en torno al derecho y a lo jurídico. De este modo, se constituyó una normativa casuística, es decir, se legislaba en función de los casos concretos a medida que surgían dificultades. Esta técnica generó un cuerpo legal rico en disposiciones, con un carácter menos teórico, más empírico y menos sistemático. Así lo explica Dugnac. El casuismo como técnica para legislar era un sistema ampliamente utilizado desde la Edad Media castellana y tenía en su haber el procurar una solución justa para cada situación concreta. Incluso, después de dictada una disposición, si al confrontarla con la realidad se detectaban ciertos vicios, podía ser suspendida en su aplicación, suplicando al rey su modificación o derogación, salvo excepciones. Este sistema se adaptaba como anillo al dedo a la regulación de la pluralidad de realidades raciales, culturales y económicas que se presentaban en Indias. El derecho indiano tuvo, en un primer momento, una orientación hacia la asimilación y homogenización. Inicialmente, se intentó regir la vida en América según la normativa peninsular, pero pronto se comprendió que era necesario atender a los contextos políticos, geográficos, sociales y económicos en los que se desarrollaba la realidad indígena. Esta toma de conciencia favoreció el diseño de un sistema jurídico que buscaba proteger a los aborígenes frente a los abusos cometidos por algunos conquistadores.
Las leyes se convirtieron así en un instrumento no solo de gobierno, sino también de defensa y justicia para los pueblos indígenas. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, consideró como una posibilidad comercial la venta de indígenas en la península. Es fundamental comprender que, en el contexto del siglo XV, la costumbre común en todo el mundo era reducir a servidumbre a los pueblos conquistados. Por tanto, atendiendo a la mentalidad de la época, no resulta sorprendente la posición adoptada por Colón en este asunto. Lo verdaderamente destacable fue, en cambio, la postura adoptada por los reyes católicos desde un primer momento. Colón regresó a la península ibérica el 15 de marzo de 1493, desembarcando en el puerto de Palos. Antes de emprender su segundo viaje, que comenzaría el 25 de septiembre de ese mismo año, los monarcas redactaron la instrucción del 29 de mayo de 1493, en la que ordenaban expresamente que los indígenas fueran tratados bien y amorosamente, con mucho trato y familiaridad, y que no se les causara ningún daño ni molestia. Esto demuestra que ya en los primeros momentos de la conquista, los reyes católicos manifestaron una preocupación clara por el bienestar de los pueblos indígenas. Aunque en ese momento aún no se habían pronunciado sobre su condición jurídica como hombres libres, su actitud revela un interés inicial por su dignidad, a pesar de los informes alarmantes que llegaban de los primeros encuentros con algunas tribus. Uno de esos testimonios fue el del doctor Álvarez Chanca, médico de la segunda expedición de Colón, quien relató lo observado durante una escala en la isla de Guadalupe, el 4 de noviembre de 1493. En una carta dirigida al Cabildo de Sevilla, Chanca describió con crudeza la escena que presenciaron. Muchas veces salimos a tierra andando por sus moradas e pueblos que estaban a la costa, donde hallamos infinitos huesos de hombres en los cascos de las cabezas colgados por las casas a manera de vasijas para tener cosas. Esta gente salta a las otras islas, que traen las mujeres que pueden haber, en especial mozas y hermosas, las cuales tienen para su servicio e para tener por mancebas, e traen tantas que en 50 casas ellos no parecieron y de las cautivas se vinieron más de 20 mozas. Dicen también estas mujeres que estos usan de una crueldad que parece cosa increíble, que los hijos que en ellas han se los comen, que solamente crían los que han en sus mujeres naturales. Los hombres que pueden haber, los que son vivos, llévanselos a sus casas para jase canecería de ellos y los que han muerto luego se los comen. Los indígenas llamados caribes castraban a los hijos que tenían con las esclavas capturadas y los mantenían con vida para engordarlos y posteriormente devorarlos. Este tipo de testimonios impactó profundamente e influyó en las primeras decisiones jurídicas y éticas que la corona castellana adoptó respecto a los pueblos del Nuevo Mundo. En 1495 tuvo lugar un acontecimiento decisivo para la evolución de la situación jurídica de los indígenas. Fue ese año cuando llegó a España la primera remesa de esclavos indios. A principios de abril, el almirante Antonio Torres arribó a Cádiz con una flota que transportaba 500 indígenas capturados en la isla de la Española. Estos habían sido hechos prisioneros tras la matanza del Fuerte de Navidad, en la que 39 soldados castellanos fueron asesinados por los nativos. Los reyes católicos promulgaron la Real Carta del 12 de abril de 1495, en la que autorizaron la venta de los primeros indios trasladados a Castilla. Esta postura se apoyaba en la costumbre jurídica entonces vigente en las conquistas de territorios no europeos, según la cual, y con el respaldo de la doctrina común, era lícito reducir a esclavitud a los pueblos considerados bárbaros que se alzaban en armas contra los cristianos. Sin embargo, tan solo 4 días después, los reyes rectificaron esa decisión. A través de la carta misiva del 16 de abril de 1495, ordenaron suspender la venta de los indígenas, y además, mandaron retener el dinero obtenido por dichas ventas hasta que se determinase con claridad si tal operación era jurídicamente lícita. La reina Isabel, que sostenía que debía castigarse a los caníbales por los delitos cometidos, ya que atacaban no solo a los castellanos, sino también a otros pueblos indígenas, remitió el caso al Consejo Real, el cual resolvió que fuese ella quien emitiera la regulación pertinente. En esa resolución, la esclavitud de los indios caribes se fundamentaba en varios aspectos: su rechazo a la conversión al cristianismo, su negativa a reconocer la autoridad de la corona, su persistente actitud bélica, los asesinatos cometidos contra cristianos e indígenas y su condición de caníbales. Pero los informes del catalán Magarit y Boyle en el año de 1493, de Juan de Aguado en 1495 y de Francisco de Bobadilla en 1499, apuntan a excesos de Colón en las Indias y advierten a los reyes de lo que venía aconteciendo en esas tierras. Se concluyó que Colón había incumplido alevosamente con las capitulaciones de Santa Fe, el acuerdo contractual con los reyes por el que se disponían las condiciones de la exploración y el comercio de las Indias y de su evangelización.
En concreto, la imputación a Colón consistía en que se habían vendido como esclavos a los nativos, ya que los indios eran considerados súbditos de la corona y por lo tanto hombres libres. Había explotado un yacimiento de perlas en Isla Margarita sin pagar los impuestos reales y otras acciones de mal gobierno como los castigos excesivos incluidos a los propios españoles, que acabaron por crispar a los reyes, llevándolos a ordenar su apresamiento. Francisco de Bobadilla trajo a España engrilletado a Colón en 1500 y regresó a América con 500 hombres y 14 indios que vinieron a España como esclavos y se devolvían a sus tierras liberados por orden de la reina Isabel. Así, en 1500 se promulgó la Real Cédula de 20 de junio, primer reconocimiento del respeto debido a la dignidad y libertad de todos los hombres, por incultos y primitivos que sean, principio que hasta entonces no se había proclamado en ninguna legislación, y mucho menos se había practicado en ningún país. Esta fecha resulta de especial relevancia en el estudio de la protección de los derechos de los indígenas americanos, pues fue luego ratificada y ampliada por otras, en las que se declaró hombres libres a todos los indios. Los monarcas hispanos se convierten en celosos defensores de la libertad de los indígenas. Son reiteradas y muy explícitas las disposiciones legales decretando que los aborígenes fueran considerados como personas libres, vasallos de la corona de Castilla. Además, en la mayoría de las capitulaciones firmadas a partir de este momento se prohibió enviar indígenas como esclavos a España. Como expresó Romeu de Armas en su obra La política indigenista de Isabel la Católica, desde la Real Cédula del 20 de junio de 1500 los monarcas hispanos se convierten en celosos defensores de la libertad de los indios. Son reiteradas y muy explícitas las disposiciones legales decretando que los aborígenes fueran considerados como personas libres, vasallos de la corona de Castilla. Pero los reyes eran conscientes de las habilidades marítimas y exploradoras de Colón, algo que pesaba a la hora de condenarlo a penas mayores, influyendo decisivamente la competencia que se mantenía con Portugal, por abrir nuevas rutas comerciales debido al bloqueo otomano del Mediterráneo. De esta manera y por estas causas a los reyes les pesó tomar decisiones más drásticas por las indudables capacidades de Cristóbal Colón para surcar los mares, lo que concluyó con una nueva oportunidad para que Colón emprendiera su último viaje a América. Los repartimientos y las encomiendas fueron dos sistemas de trabajo obligatorio instaurados tras la llegada de los españoles, cuyas diferencias analizaremos a continuación. Es importante señalar que el trabajo forzoso ya existía en muchas de las sociedades indígenas que los exploradores peninsulares encontraron, y que en algunos casos la corona adaptó a su propia legislación, introduciendo mejoras en las condiciones de los trabajadores. Algunos ejemplos son el yanaconazgo, un sistema incaico de servidumbre personal, en el que los miembros del estrato social más bajo, los llanas, quedaban adscritos a un señor o comunidad sin derecho a la tierra, sin posibilidad de movilidad social ni económica. La mita era otro sistema de trabajo obligatorio utilizado en la región andina, consistente en la movilización forzosa de mano de obra para realizar tareas como la construcción de infraestructuras imperiales. Dado que el imperio inca no contaba con una economía basada en el dinero, la mita funcionaba como una forma de tributo, mediante la cual los pueblos sometidos pagaban impuestos en forma de trabajo físico. Estos sistemas preexistentes fueron conocidos y documentados por los españoles, quienes los tomaron en cuenta al establecer su propia organización del trabajo en América, intentando en algunos casos regularlos y modificarlos jurídicamente dentro del marco del derecho de Indias. La figura de los repartimientos fue introducida por el propio almirante Cristóbal Colón en el año 1496, y posteriormente legalizada en 1503 mediante la Real Provisión del 20 de diciembre de ese mismo año. En principio, los indígenas estaban obligados, como cualquier otro ciudadano del reino, a pagar tributo a la corona, pero el problema era que carecían de bienes propios y no realizaban trabajos dentro del sistema económico castellano, lo que hacía imposible el cumplimiento de dicha obligación fiscal. Este hecho generó una complicación jurídica significativa una vez que se reconoció al indígena como súbdito y vasallo de la corona castellana, ya que esa condición legal era incompatible con su reparto entre particulares, práctica que se venía realizando como forma de organizar el trabajo en los nuevos territorios. Es importante señalar que no se trataba de repartimientos generales, sino de asignaciones particulares de grupos de indígenas a colonos concretos, con el propósito de que trabajaran las tierras que les habían sido entregadas. Sin embargo, los repartimientos carecían de una regulación específica, y no existían normas claras que definieran cómo debían desarrollarse las relaciones laborales entre españoles e indígenas. Esta ausencia de marco jurídico provocó abusos y conflictos en los primeros años, lo que suscitó un debate que la reina abordó a través de las instrucciones del 16 de septiembre de 1501 al comendador de la Española, Fray Nicolás Obando.
en las que determinó que los indios solo trabajarían por voluntad propia y a cambio de un salario justo, y se dirigió a ellos de nuevo como vasallos libres. De esta manera, la reina procedió a la eliminación de los repartimientos en 1501. Sin embargo, surgió un problema de índole económica, ya que los indios se negaban a trabajar en las tierras de labranza. Para intentar rectificar este problema, los reyes promulgaron la Real Provisión de 20 de diciembre de 1503, en la que se reformó y legalizó la figura de los repartimientos. Los indios mantuvieron su condición de hombres libres, aunque con la obligación de trabajar a cambio de un salario que debía ser justo. La reina Isabel ordenó la creación de poblados indígenas, donde pudieran aprender el cristianismo, civilizarse y recibir una alimentación adecuada. Para lograrlo, dispuso que en cada pueblo residiera un sacerdote, y que se construyera una escuela donde los indígenas pudieran aprender a leer y escribir. Además, se les instruía en técnicas de labranza europea y se les proveía de la tecnología agrícola necesaria, ya que estos pueblos desconocían la rueda y el arado, cuya eficiencia en la agricultura supuso una innovación trascendental que transformó el cultivo en el continente. La reina también estableció que en cada pueblo debía haber una persona buena de origen castellano, con la responsabilidad de velar por el bienestar de los indígenas, asegurándose de que no fueran víctimas de abusos, ya fueran de tipo físico, financiero o comercial. La visión de Isabel la Católica era lograr que los indígenas se integraran en la forma de vida y cultura del resto de los habitantes del reino. Con este fin, decretó que cada familia indígena debía contar con una vivienda propia, así como con terrenos para cultivar y con ganado suficiente para garantizar su alimentación y autosuficiencia. Tras la muerte de la reina Isabel, el sistema de repartimientos fue progresivamente reemplazado por las encomiendas. En el año 1505, Nicolás de Obando introdujo este nuevo modelo, comenzando a asignar a los indígenas en régimen de encomienda. La diferencia fundamental radicaba en que la encomienda era una institución jurídica que regulaba formalmente las relaciones entre encomenderos e indígenas, estableciendo un conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes. Los encomenderos estaban obligados a instruir a los indígenas en la fe cristiana y a protegerlos de cualquier daño, mientras que los indígenas, por su parte, debían trabajar para el encomendero, recibiendo a cambio unas condiciones de vida justas. A diferencia de los repartimientos, las encomiendas tenían una duración limitada, según lo establecido en las instrucciones del 14 de agosto de 1509. Esto significaba que los indígenas no quedaban adscritos de por vida, sino que la encomienda se asignaba por plazos de 1 a 3 años, con posibilidad de renovación. Además, los indígenas conservaban la propiedad de sus bienes, como sus viviendas, y también mantenían su libertad familiar, su plena capacidad jurídica y civil. Esto convertía a los indígenas en sujetos con capacidad legal, habilitados para participar en procesos judiciales contra los propios titulares de la encomienda. El mismo día que se cumplió el 12º aniversario de la llegada a las Indias, el 12 de octubre de 1504, la reina Isabel otorgó testamento. Más adelante, el 23 de noviembre de 1504, añadió al mismo el codicilo que será objeto de estudio a continuación. Finalmente, la reina murió el 26 de noviembre de ese mismo año. La reina se dirige a su esposo el rey Fernando, así como a su hija, la princesa Juana, y al esposo de esta, para encargarles que instruyan a los indios en la fe católica y en las buenas costumbres castellanas y europeas, y que ese sea su principal fin en el Nuevo Mundo. Les manda que no consientan que los indios reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que procuren que les traten bien y de manera justa, y en el caso de haber sufrido algún agravio, que éste fuese remediado. La reina Isabel se dirige a los indios en el codicilo como vecinos y moradores, términos que utiliza para referirse a los castellanos. Estaba reconociendo a través de esta equiparación la legitimidad de las comunidades locales que ya tenían establecidas. El biógrafo de Isabel, Jean Dumont, resaltó que la reina no cesa hasta su último aliento de preocuparse por sus queridos indios. Resulta admirable la postura de Isabel, una mujer que, a principios del siglo XVI, rompió con el pensamiento esclavista de su época y reconoció la libertad de un pueblo desconocido y considerado como bárbaro. Las leyes de Burgos fueron promulgadas por la corona como respuesta a las denuncias recibidas acerca de la situación de los indios en la isla La Española, que alarmó a los frailes dominicos, quienes no tardaron en denunciar los abusos que estos sufrían. Así, en 1511 el fraile Antonio de Montesinos dio un sermón en la isla en el que habló de los malos tratos que algunos encomenderos daban a los indígenas.
Montesinos denunció los abusos físicos que estos recibían, pero también que los españoles no cumpliesen las órdenes y la voluntad de la difunta reina Isabel. En 1512 reunieron el dinero suficiente para enviar a Montesinos a Castilla para que hablase con Fernando y le explicase la realidad de lo que sucedía en la Española. Asombrado por el discurso del fraile, el rey católico convocó una junta en Burgos, en la que convocó de nuevo a teólogos y juristas para que analizasen la situación relatada por Montesinos. Del informe de la junta se elaboraron las leyes de Burgos. En ellas se estableció la libertad de los indígenas a la vez que se mantuvo el régimen de las encomiendas. Las leyes de Burgos han sido objeto de estudio y admiración por parte de los historiadores del derecho que las describen como un ejemplo de auténtico humanismo y son consideradas como un precedente del derecho internacional y de los derechos humanos. Cuando los primeros españoles llegaron a América se encontraron con nuevas poblaciones y nuevas costumbres totalmente opuestas a las que conocían. Los indígenas no llevaban ropa, se acostaban en el suelo, no habían inventado la rueda y no eran proclives a trabajar. Por ello, a través de las leyes de Burgos la corona intentó, entre otras cosas, enseñar a los indios las costumbres europeas. Para los castellanos ello suponía el avance y progreso de los mismos, su civilización. Así, la ordenanza primera de las leyes de Burgos estableció una serie de normas sobre la vivienda de los mismos. Esta regulación se articulaba en forma de obligación tanto para los indios como para los encomenderos. Por un lado, determinaron que los indígenas tenían que abandonar sus poblados y trasladarse a las encomiendas. Se ordenó a los encomenderos que construyesen 4 bohíos de 15 pies de ancho y 30 pies de largo, cada uno por cada 50 indios. Para garantizar el buen trato a los indígenas, la corona ordenó que el traslado se hiciese siguiendo la voluntad de los mismos y en la forma que ellos determinasen. También les aconsejó que intentasen convencerlos y animarlos acerca del traslado y les recordó que, ante todo, se tenía que procurar el buen cuidado y conservación de los mismos, por encima de cualquier otro interés. En la exposición de motivos de las leyes de Burgos, Fernando II de Aragón explicó que la finalidad de estos desplazamientos era que los indios se integrasen en la vida económica, religiosa y social del Nuevo Mundo. En la ordenanza 19 prohibió que los indios durmiesen en el suelo y mandó a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que fabricasen hamacas y las enviasen a América. Regularon también su alimentación, diferenciando la dieta que debían seguir según el trabajo desempeñado. Asimismo, en estas leyes se reguló el derecho de propiedad de los indígenas. La ordenanza primera estableció la obligación de los encomenderos de entregarles cultivos para sembrar y aves que criar como cosa suya propia. En dicha ordenanza primera Fernando explicó que las entregas se harían en reemplazo de las tierras que los indios se habían visto obligados a abandonar para trasladarse a la encomienda. Se precisó que las mismas pertenecían a los indígenas y no podían ser enajenadas por los españoles en ningún supuesto, ni bajo ninguna circunstancia. Por último, la ordenanza tercera de las leyes de Valladolid reguló la situación de las indígenas solteras. Se distinguían 2 supuestos: el de aquellas indias que seguían bajo la tutela de sus padres y el de aquellas que estaban emancipadas. Respecto de las primeras, éstas debían ayudar a sus padres en sus tierras. En cuanto a las segundas, éstas tenían que vivir todas juntas y podían bien trabajar en sus tierras, o de no tenerlas, en las de otros a cambio de un salario. Lo que se buscaba con esta regulación era la protección de las mismas, ya que al no tener un marido que velase por ellas eran más vulnerables. Las leyes de Burgos regularon también el régimen laboral de los indígenas, y esta es una de las cuestiones más interesantes pues constituyeron el primer documento en el que una potencia reglamenta el trabajo de sus súbditos. El régimen laboral de los indios en el Nuevo Mundo se articuló de la siguiente manera. Se estableció que trabajarían durante 5 meses, y pasados estos, tendrían un periodo de descanso obligatorio de 40 días. Este descanso lo disfrutarían todos los indios al mismo tiempo y los españoles estaban obligados a respetarlo, ya que durante dichos días no podían mandarles realizar ninguna labor. Pero, además de este descanso anual, los indios tenían derecho a un tiempo de descanso diario. Otra cuestión novedosa incluida en las leyes de Burgos fue la regulación del trabajo infantil y del trabajo de las mujeres embarazadas. Destaca precisamente la exención laboral a la que tenían derecho las mujeres indias embarazadas, ya que éstas no podían realizar labores que supusieran un riesgo para su embarazo. Para garantizar esta protección, se prohibió que trabajasen a partir del 4.º mes de gestación y se estableció que solo podían realizar labores domésticas, tales como guisar. Dicha exención duraba hasta pasados 3 años del parto. Por lo tanto, desde los 4 meses de embarazo, hasta que el bebé cumpliese los 3 años,
Las indias solo podían desempeñar labores menores como tareas domésticas. En definitiva, se hacían acreedoras de un permiso o baja por maternidad. Las leyes de Valladolid regularon el trabajo infantil. En ellas se estableció que los menores de 14 años no podían trabajar, aunque sí se les permitió realizar tareas que fuesen acordes a su edad en los terrenos de sus padres. Se determinó que los niños estarían bajo la tutela de sus progenitores hasta que se casasen o alcanzasen los 14 años. También establecieron dos cuestiones relativas a los huérfanos y a los indios que quisiesen aprender un oficio. A los huérfanos de ambos progenitores se les garantizaba una protección reforzada, ordenando que fuesen entregados a personas de buena conciencia y que las labores que realizasen fuesen evaluadas por los denominados jueces de residencia. Dichos jueces tenían que asegurarse y controlar que los huérfanos fuesen bien alimentados, instruidos en la fe cristiana y que recibiesen un jornal por su trabajo, para evitar que cayesen en una situación de mayor vulnerabilidad y fuesen objeto de abusos y maltrato. También se establecía la libertad de los indios para escoger un oficio y se eximía a los aprendices de realizar otras labores. Las leyes de Valladolid reglamentaron el régimen laboral de las indias casadas. En la ordenanza primera, la reina Juana estableció que las indias no podían ser obligadas a trabajar en las minas, ni en ninguna otra cuestión y que únicamente realizarían las labores que ellas o sus maridos conviniesen. Se establecía que los encomenderos debían solo animarlas a que trabajasen en las encomiendas a cambio del salario que pactasen ambas partes. Por último, las leyes de Burgos también determinaron el número de indios que podían ser repartidos en régimen de encomienda, y por tanto, trabajar en cada una de ellas. Así, se estableció un mínimo de 40 indios y un máximo de 150 por encomienda. El historiador Vicente de Sierra escribió: «No hay en el mundo otra legislación de tipo social semejante a la que se expidió en defensa del indígena como trabajador, que arranca de las leyes de Burgos y se prolonga sobre todo durante el siglo XVI». Y es que en estas leyes no solo se regularon los derechos laborales de los indios, sino cuestiones tan específicas como el trabajo infantil y femenino. Otra de las cuestiones que se reglamentaba en las leyes de Burgos fue el comportamiento de los españoles con los indígenas americanos. Para ello se prohibió cualquier clase de trato denigrante hacia los indios, tanto verbal como físico. La actitud de la corona a través de esta ordenanza era muy clara. No solo se preocuparon de impedir el maltrato hacia dichas personas, sino que además protegieron su dignidad, al obligar a los españoles a llamarlos por su nombre y a respetarlos como seres humanos que eran, igualando su situación jurídica a la de cualquier castellano. Esta igualdad quedó patente de nuevo en la ordenanza 11ª, que prohibió que los indios fuesen utilizados como carga en los traslados. Esto hace referencia a que, dada la escasez de animales de carga en el Nuevo Mundo, los españoles utilizaban a los indios para que transportasen objetos. De esta manera, se prohibió dicha práctica y se determinó que los indios solo podían transportar o cargar sus propias cosas, no las de los españoles. Una cuestión especialmente importante regulada en las leyes de Burgos fue la celebración de los areitos. Los areitos eran ceremonias en las que los indios antillanos cantaban y bailaban para conmemorar acontecimientos del pasado de la tribu. En las leyes de Burgos, la corona expresó que habían sido informados de la importancia que tenían estos bailes para los indios y ordenó que se les autorizase realizarlos tanto en días laborales como festivos, respetando y protegiendo su cultura. Un trato particular fue el que se reconoció a los indios caciques. Es importante precisar que estos tenían una posición de poder en la sociedad indígena y en las leyes de Burgos de 1512 se les autorizó a que tuviesen indígenas a su servicio de manera proporcional al número de miembros de su tribu. Además, se determinó que los caciques no tenían que realizar trabajos pesados. En las leyes de Burgos se retomó la preocupación de Isabel por la educación de los indígenas confiándola a los frailes franciscanos. Estos debían enseñar a los hijos de los caciques de hasta 14 años a leer y escribir, así como la fe cristiana. Se determinó que el periodo de instrucción tendría una duración de 4 años en los que los menores vivirían con los franciscanos. Una vez transcurrido este tiempo volverían con sus familias y ejercerían de maestros del resto de indios. Respecto del matrimonio, las leyes de Burgos prohibieron la poligamia y ordenaron que se explicase a los indios por qué debían tener una sola mujer y conservarla. También, ordenaron que escogiesen con total libertad a las mujeres con las que querían casarse, siempre que no fuesen sus parientes. Fernando estableció que debía procurarse que los indios se casasen de acuerdo a la ley y a la costumbre católica. Por último, en lo referente a la vestimenta, se ordenó a los encomenderos que diesen a cada indio un peso de oro al año con el que pudiesen comprar ropa y vestirse. Finalmente, la última norma de las leyes de Valladolid, la Ordenanza Quinta,
estableció que una vez transcurridos 2 años de trabajo en las encomiendas, los indios ya serían aptos para vivir fuera de las mismas. Para ello, un juez español tenía que analizar si tenían el nivel de conocimientos adecuado y si habían adoptado el modo de vida civilizado. Además, se estableció que un signo de dicha mejoría era que hubiesen abandonado la costumbre de ir desnudos en lugares públicos. Esta regulación evidencia que la corona consideraba la obligatoriedad del régimen de encomienda una cuestión temporal que duraría hasta que los indios se civilizasen y adquiriesen el modo de vida cristiano. Por lo tanto, para los monarcas, además de una finalidad económica, la encomienda tenía un propósito educativo. Además, para la corona española, la evangelización de los indios tenía una enorme importancia. No solo suponía la integración de los mismos en las costumbres europeas, sino que creían que era necesario para la salvación de sus almas. Las leyes de Burgos regularon la figura de los visitadores, ya introducida por la reina Isabel, cuya función era velar por la seguridad y protección de los indios. Las ordenanzas determinaron que serían nombrados 2 visitadores por cada pueblo y que la tarea de elegirlos le correspondía al gobernador Diego Colón y a los jueces y oficiales del Nuevo Mundo. Ambos visitadores tenían que inspeccionar todas las minas y encomiendas de la zona que se les hubiese asignado y comprobar cómo se estaba tratando a los indios en las mismas. Las visitas se realizaban 2 veces por año y al final de cada una los visitadores tenían que levantar un acta en el que describían lo que habían observado. El mismo visitador no podía acudir a los mismos lugares 2 veces, sino que tenía que inspeccionar los lugares a los cuales ya había acudido el otro. Lo que se buscaba era que cada visitador controlase lo inspeccionado por el otro y que determinase si realmente los indios se encontraban en la situación descrita por el mismo. Era una forma de evitar la corrupción y los sobornos a los que podían inducirles los encomenderos. El análisis de las ordenanzas nos muestra el empeño e interés que tenía la corona por la situación de los indios y su importancia radica en que en ella se regularon los derechos sociales de los indios: derecho al descanso, a la remuneración, derecho a la alimentación, derecho al vestido o derecho a la educación, entre otros. La comparación con la Declaración Universal de Derechos Humanos nos hace entender lo vanguardista que era la legislación española y su enorme contribución a toda la historia del derecho. La llegada de los españoles a América planteó numerosos desafíos para la corona española, como, por ejemplo, las relaciones que se establecieron entre los españoles y los indígenas. Por ello se dictaron una serie de regulaciones para el matrimonio mixto que dio lugar a la aparición de una nueva etnia, los mestizos. Para la corona el mestizaje no suponía un problema. Celtas, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, visigodos, suevos, vándalos, alanos y musulmanes conformaron el sustrato de una Hispania plural, cuyas raíces culturales nutrirían el pensamiento hispánico posterior. Por eso la segregación racial no formaría parte de la acción imperial hispánica, en contraste con los británicos, los herederos de la Reforma, que cuando no pudieron exterminar a la población nativa imponían un riguroso régimen de segregación racial, como es el caso de Sudáfrica. El 19 de octubre de 1514 se promulgó la Provisión Real para que las indias se pudiesen casar con los españoles, en la que no solo autorizó que cualquier castellano pudiese casarse con mujeres indias, sino que además añadió que no podría imponerse prohibición alguna a dichos matrimonios. Fernando ordenó al gobernador Diego Colón que mandase pregonar la citada norma por todas las plazas, mercados y lugares públicos, para que la población pudiese conocer su contenido. Por lo tanto, a través de esta provisión del 19 de octubre de 1514 Fernando autorizó el matrimonio mixto entre españoles e indias, un hecho de especial relevancia, ya que hasta la fecha, si bien se había consentido, e incluso favorecido, no se había regularizado como tal. La importancia de esta norma nos hace entender el avance que supuso para los derechos no solo de los indígenas, sino de la humanidad. En otros estados, como Estados Unidos, el matrimonio mixto no fue legalizado hasta 1967. 4 siglos antes, la monarquía española era más vanguardista en este aspecto que los Estados Unidos de los años 60. En la Real Cédula del 5 de febrero de 1515, Fernando ordenó para que se pudieran casar los españoles con indias y las castellanas con indios. El rey Fernando el Católico no tuvo mucho más tiempo para legislar acerca de los derechos y la situación de los indios, ya que falleció el 23 de enero de 1516.
Los juicios de residencia fueron una medida de control implantado por la reina Isabel la Católica en América sobre todos los servidores reales, un sistema de control de las autoridades que tenían sus antecedentes en el derecho romano, conocidos como juicios de concusión o peculado. Las Cortes castellanas en el año 1480 acordaron que todos los funcionarios de la corona debían someterse a un sistema de revisión de sus actos por periodo de 30 días, debiendo responder con su salario de los daños a los que pudieron ser condenados. En el año 1501 la reina Isabel dispuso la adopción del primer juicio de residencia para sojuzgar a Francisco de Bobadilla, oficial real y miembro de la Orden de Calatrava, hermano de la íntima amiga de la reina Isabel, la dama de su corte Beatriz de Bobadilla, lo que muestra que la reina católica no practicaba favoritismos a la hora de hacer cumplir sus órdenes. Los juzgadores que intervenían en el enjuiciamiento de los servidores públicos en América venían designados directamente por la corona y el Consejo de Indias, que asumió de facto la facultad a partir de 1680. El juicio duraba varios meses y durante su desarrollo se retenía al funcionario parte de su salario para el pago de la posible multa. Las consecuencias por la condena eran principalmente económicas y de inhabilitación para proseguir una carrera pública de servicio al rey, aunque no se descartaban las penas privativas de libertad como aconteció con el fundador de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, Pedro de Heredia. Entre los cometidos principales del juez, se encontraban el enjuiciamiento para valorar la aplicación efectiva de las normas de protección a los indígenas. Fue por tanto uno de los sistemas más destacados para imponer la efectividad real del ordenamiento jurídico de Indias, con los juicios de residencia a todos los servidores públicos. Desde virreyes a oficiales menores respondían de sus acciones en procedimientos judiciales de diferente índole, siendo el más característico el denominado juicio de residencia que recibía tal nombre, porque durante el proceso el enjuiciado no podía abandonar la residencia donde se les acusaba. Dichos procedimientos hoy nos parecerían inconcebibles desde la óptica del Estado de Derecho moderno y las garantías jurídicas de los acusados, pues se les ponía en gran apuro, restricción de movimientos y vigilancia, careciendo de garantías elementales del derecho moderno occidental. Los juicios de residencia sirvieron para limitar los excesos de los funcionarios y tienen una amplia regulación en la recopilación de las leyes de Indias de 1680, las cuales se analizarán en la segunda parte de este documental. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.